Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, la palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Estamos con el capítulo 1, del 15 al 20. Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, los seres visibles y los invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas, y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Él es el principio, el primero que resucitó de entre los muertos, a fin de que Él tuviera primacía en todo, porque Dios quiso que en Él residiera toda plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Queridos amigos, en este himno a los colosenses tenemos la síntesis de nuestra vida cristiana en cuanto a la primacía de Cristo en nuestro caminar. En primer lugar, todo fue hecho por Él y para Él. Esto quiere decir, queridos amigos, que Dios es el principal, es el primogénito y al mismo tiempo es el primordial para la vida del hombre en el mundo, en la creación. Pero no termina ahí, queridos amigos, sino que es una invitación que hoy es el Señor también nos está haciendo para que nosotros, teniendo a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestra existencia, podamos hacer que nuestra sociedad funcione, que nuestra familia pueda caminar bien, que nuestra iglesia pueda sobre todo entonces hacer lo que dice el nombre, esa eclesía, esa reunión, ese encuentro de hermanos. Ñantende pajanguaya lleva eva peñande yara lo hipotañan de jehuiamba ella bañande la yaguatana, juntos como hermanos miembros de una iglesia, justamente decimos nosotros. Y por eso, queridos amigos, es tan importante. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Entonces el camino hacia la paz, el camino hacia la reconciliación. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra iglesia, sobre nuestra sociedad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.